Hola, mi nombre es Dalia Palchik, supervisora del Distrito de Providence en Fairfax County. Quiero estar segura que tú y tu familia están representados en el censo de 2020, sin importar tu edad o tu estado de inmigración. Tu respuesta al censo es completamente confidencial y no será compartida con ninguna agencia del gobierno. A mitad de marzo recibirás una invitación por correo para completar un cuestionario confidencial. A partir del 1 de abril, por favor, completa el cuestionario en Internet, por teléfono o por correo. Por cada persona que no responde, nuestra comunidad podría perder $12,000 para escuelas, transporte y salud en la próxima década. Hágase contacto.